tardes, bienvenidos a otras charlas con café. Hoy estamos muy contentos, vamos a hablar con Monique Cepeda. Ella nos va a hablar de este libro que está padrísimo, que se llama Lo que le diría a mi hijo si yo no fuera su mamá, que es muy diferente y que me encantó porque yo que soy mamá, digo, claro, te lo tiene que decir alguien más. Si te lo dice tu mamá, pues no tiene ni el mismo tono ni el mismo sentido. Así que bueno, pues ella nos va a platicar justo desde su expertise que tiene como pedagoga. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este hermoso texto? Bienvenida, Monique, ¿cómo estás? Muchas gracias, Giselle. Muy bien, contentísima de estar aquí con ustedes compartiendo. Igualmente, Monique, igualmente. Porque creo que, a ver, tienes un tema que a muchas mamás nos agobia antes de la adolescencia, en la adolescencia y posterior. Y hay cosas que nos dicen las mamás, pero no tienen el mismo eco. Entonces, si te parece, vamos a hablar de estos ecos y qué son estas cosas que aunque las diga la abuela, la mamá, la tía o algún familiar cercano, pues para los niños y sobre todo los adolescentes tienen otro sentido. Cuéntanos. Fíjate que este libro, justamente como lo señalas, es ese momento crítico donde lo que antes como mamás nos funcionaba perfecto, ¿no? Conocíamos a nuestros hijitos como la palma de la mano, nos comunicábamos, digamos que había cosas que fluían muy bien y de repente por el propio desarrollo, pues recordemos que el adolescente tiene que como individualizarse, ¿no? Separarse un poco como de todo ese peso de los padres, ¿no? De la crianza, para poder encontrar su propia voz y su propio camino. Y este libro justamente habla de eso, donde como madres, padres hemos como de repente nos sentimos perdidos, ya no tenemos la misma comunicación que antes, no nos escuchan igual, ¿no? Antes éramos sus superhéroes y ahora de repente somos quién sabe qué, ¿no? Y justamente este libro es una invitación a buscar otras maneras de comunicarnos, lo que podríamos decir desde otro lugar que no sea el de ese peso de crianza y responsabilidad total. Sí, claro, siempre desde un lugar de responsabilidad en el apoyo al crecimiento de chicos y chicas, pero un poco pensando fuera de nuestro rol parental, ¿no? Como por ejemplo, tienes derecho a estar en crisis. Pues sí, forma parte de la vida, del desarrollo, son momentos que tenemos que atravesar además para regresar superados, ¿no? Eh, este es como nada más un ejemplo, ¿no? Pero bueno, en este libro van a encontrar muchas frases que permiten abrir una conversación. La idea es tender un puente para que puedan reencontrar otra manera de comunicarse. Y, y bueno, pues está escrito, como digo, a veces metiendo la pluma ahí en el corazón, ¿no? En experiencias propias, en, en momentos difíciles, con esta idea de que a veces la experiencia compartida puede salvar a otros, ¿no? Y a veces, De justo allí. lo que estás mencionando, Monique, a veces con el ejemplo se es mucho más fuerte lo que se dice, porque tienes oportunidad de decir qué pasó, qué otras cosas hay en torno. Tienes esta expertise como psicoterapeuta, tienes un poco más de 27 años de experiencia en adolescentes, en niños, y me gustaría que platicaras justo a lo largo de estos años qué es lo que has encontrado, porque yo tengo como mi propia visión de esto en este sentido y con mucho respeto sobre todo a la cuestión psicológica y la cuestión pedagógica que esto deviene, en que siento que siempre las generaciones tienen esos puntos de quiebre, es decir, siempre estamos como en esos contrapuntos, justo cuando empezamos a descubrir que ya no vamos a ser niños y vamos a ser adultos, y luego ya no somos adultos, y luego ya hay crisis y demás. Entonces, tú como experta en este tema de psicoterapia, platícanos un poco qué cosas no cambian, o sea, sí pasan, sean más digitales, sean menos digitales, hay cosas que nos definen por el simple hecho de ser personas. Así es, diría yo, con el simple hecho de ser terrícolas, ¿no? Y que estamos Sí, este envase humano que nos tocó. así Eh, es. Fíjate que
Sí, hay crisis que son, digamos, hay puntos de desarrollo, yo les llamaría así. Hay momentos del desarrollo que son atemporales, ¿no? Ok, A todo ser humano le va a dar en un momento dado, un poco independientemente de su historia de crianza, porque hay unas crianzas más felices, ¿no? Y más felices que otras, pero a todo ser humano le va a dar un momento de cuestionarse lo aprendido, ok, cuestionarse lo que, ¿no? Lo que le dieron como preceptos o como moldes, cuestionarlos. Después, cuando revisan sus pensamientos y sus acciones, experimentan en el mundo, pueden elegir a cuáles de esos preceptos regresan, ok, ¿sí? Entonces, esa exploración, ¿no? Fuera, fuera como de lo que marca, ¿no? Una crianza, sobre todo esto que se han nombrado, ¿no? Con valores, etcétera. Todo mundo tiende a explorar un poco afuera de, pues esto es lo que me dijeron en mi casa, pero déjame ver. Entonces, ese momento, ¿no? Que va a generar un roce en la familia, lo que está haciendo es esa persona está ejerciendo su pensamiento crítico. Y eso es un avance. Eso va a ser, eh, digamos, una escalera, ¿no? En el desarrollo de esa persona. Y bueno, ya cada quien elige, va a elegir que sí, que no, ¿no? Con qué se quede y con qué no. Entonces, eso es atemporal y se repite generación tras generación. Em, yo te diría esto como de la autorreflexión, ¿no? Cuando el adolescente llega a un punto donde piensa sobre sí mismo, qué soy, quién soy, qué quiero repetir, de qué me quiero alejar completamente, qué no voy a repetir en mi vida de lo que he vivido hasta ahora. Ese momento es, pues, clave, ¿no? Para todo desarrollo de una persona. Entonces, justamente este texto busca eso, hablarle a ese momento donde el adolescente se cuestiona como quién quiero ser. ¿Puedo ser otra cosa de lo que me marcaron? ¿Puedo explorar, no? ¿Quién soy? Mi manera de ser, eh, de mi identidad. ¿Puedo cuestionarme lo que parece un camino marcado, ¿no? En la piedra, puedo reinventarme, puedo observar mis propias contradicciones y luego observar las contradicciones de mis mayores, porque pues exacto. este ser humano en este planeta implica tener un cierto número de contradicciones, ¿no? Así Eh, es. y ejercer una mirada crítica, crítica y con cierto humor sobre la crianza, las dificultades en la vida, sobre ver que aunque mis mayores, digamos, estén dando normas, ellos también atravesaron por este mismo lugar, ¿no? Y que incluso exacto, a ver, humanizar también a los adultos, hacer que ellos también sientan que también en algún momento pasaron por lo mismo y que no existe tal perfección, porque también en el mundo de los niños pues, sueles, ¿no? Idealizar, sueles ver así en las figuras, ya cuando no, no es que te decepciones, es que en realidad ves que cualquiera es susceptible de equivocarse, ¿no? O de caer, por así decirlo. Ahora, ¿de qué manera influye la educación? Porque justo en tu texto, que me encanta porque es ilustrado, está lleno de estos senderos de letras, estos anuncios así que destacas con otra tipografía o con otros colores, pero tienen mucho sentido cuando también empiezas a darte cuenta de estas frases, ¿no? O sea, se vale equivocarse, se vale sentir, se vale también compartirlo. Y esto también yo creo que es parte de una gran carrera que tú tienes. No solamente hablábamos de esta parte musicoterapeuta, sino también en este ejercicio periodístico, ¿no? Dentro de Reforma con Gente Chiquita, eres premio Cani en 2008 y bueno, todo lo que hay detrás. Entonces, creo que el consolidarlo ya en este texto, pues implica que hay detrás también una evolución también en ti, ¿no? Y que es eso que mencionas al principio, establecer ese puente, ¿no? De comunicación y que las personas se acerquen más a esto, tengas la edad que tengas. Entonces, cuéntanos un poco de esa motivación y también todo esto que respalda, no nada más desde los psicoterapias, sino también desde otros ejercicios que tienes también para comunicar.
Con gusto, Giselle. Bueno, primero decir que estas ilustraciones son de Irma Bastida, que hizo una cosa genial, por favor no se lo pierdan, ¿no? Que me parece una maravilla, fui muy afortunada de contar con su alianza. Y sí, contarte que detrás de este libro, pues sí, efectivamente hay como un largo recorrido, em, pues trabajando siempre con niños y jóvenes, em, desde muchos ámbitos, terapéutico, educativo, en talleres. He trabajado muchísimo en prevención de violencia, esa es una de mis preocupaciones, de mis inquietudes y donde he enfocado trabajo tanto en talleres como en libros, ¿no? De cómo poder concientizar tanto a adultos como a niñas, niños y jóvenes de que hay algo que sí se puede hacer contra la violencia. Entonces, bueno, pues digamos que hay todo ese recorrido. Tengo una larga experiencia, un poquito más de los 27 años que dijiste, en clínica terapéutica. Eh, y mucho trabajo así, ¿no? De vivir y acompañar el proceso de jóvenes enfrentándose al mundo, apropiándose de quiénes son, para entonces poder eso, ¿no? Encontrar su manera de decir. Cuando uno puede decir y nombrar lo que uno siente, es mucho más capaz de vivirlo. Y ese ha sido gran parte de mi trabajo. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Me apasiona acompañar los procesos desde estos distintos ámbitos, ver que niños, a lo mejor niñas que en el ámbito escolar estaban como, ¿no? Muy encogiditos porque pues el mundo es rasposo, ¿no? Y a veces la interacción social no monitoreada pues puede ser, ¿no? Violenta o cruel entre los chicos y chicas. Ver que hay niños que estaban como encogidos y que de pronto encuentran cómo decir, hey, así no me trates, ¿no? Ya sea compañeros, ya sea adultos, ¿eh? Pues es una, no sé, es una experiencia gloriosa, ¿no? Ver que alguien puede tomar su propia palabra para decir cómo quiere estar, cómo quiere ser tratado. Entonces, bueno, pues eso ha sido un recorrido en mi vida y, y bueno, estoy con esta, digamos, esta nueva forma, ¿no? De cómo nos comunicamos, cómo hacemos puentes entre este mundo adulto, ¿no? Que a veces cuando llega a la adolescencia, pues legítimamente tiene susto de lo que les puede pasar y con buenas razones, ¿no? Hay riesgos reales a los que se enfrentan los adolescentes y que necesitan la madurez y la información que no tienen todavía, ¿no? Entonces, claro, el miedo del adulto es absolutamente legítimo, pero ese miedo hace que a veces se obstaculice la comunicación y justamente estoy tratando de, ¿no? Cómo tender un puente de palabras entre estos dos roles que tenemos en la vida, ¿no? Y Que que, y, pues, y que además, así como lo estás diciendo, hay cosas que a veces parece que son más grandes de lo que son, que se acaba el mundo. Hay una frase que te juro que ojalá lo hubiera escuchado cuando era más joven, dime. que siempre puedes reparar las relaciones. Esa es una de, yo creo que de las cosas que cuando crees que ya todo acabó, cuando tu primer amor, la primera decepción, dices, espérate, no se acabó el mundo. O sea, siempre hay alguien más, pero en el momento sientes que todo acabó y entonces es definitorio, ¿no? Y ya no hay más nada que hacer. Y creo que esas son el tipo de frases que dices, wow, explicárselas también a los chiquillos como estas cuestiones, lo que empiezan a descubrir, no saben cómo manejar, sobre todo hablando en relaciones, no me refiero de noviazgo, sino de amistad, incluso cuando tienen alguna situación con algún profesor, profesora, calificación en la escuela, o sea, qué cosas se pueden ir manejando, porque a veces como no tienes esa experiencia de haberlos pasado antes,
crees que ya se rompió y casi como si fuera un objeto, ¿no? Se rompió, ya no hay reparación y ni lo pegas ni nada. Entonces, platícanos también de estas. Yo te tengo aquí seleccionadas algunas que me gustaría ir desglosando contigo porque me parecen fantásticas y que Va. ojalá que quien esté viendo esto, pues insisto con lo que decía al principio, les haga eco. Y para mí hacerte eco es eso, o sea, que se quede y haya un call to action, o sea, ¿a qué me estás llamando a hacer, no? Claro, claro. Cuéntanos de esto. ¿Quieres di cuáles te llamaron la atención? Esta de reparar, esta que puedes reparar, o sea, se me parece extraordinaria. Fíjate que qué aprendizaje tan importante, ojalá lo enseñáramos desde muy temprano, ¿no? O sea, tú te puedes enojar con alguien, tener una discusión que a lo mejor marca como que somos de, ¿no? Polos de pensamiento opuestos. Y sin embargo, la relación puede ser retejida, reconectada, ¿no? Aprender a respetar puntos de vista diferentes. Y es algo que no nos enseñan, ¿no? Es algo que está, digamos, si ya hubo un rompimiento es como para siempre. Y como el ser humano, pues a veces cae en estas, yo te diría trampas de pensamiento, ¿no? De pensar que todo es o blanco o negro, todo para siempre o nunca. Entonces, justamente mostrar que, pues no, se puede reconectar, puedes revisar tus pensamientos y regresar a donde, ¿no? Donde estabas, eres dueño de ese movimiento y de tus acciones, ¿no? Y bueno, y de las consecuencias de tus acciones. Es decir, sí hay una intención clara de mi parte de pues, tener una responsabilidad, ¿no? No, digamos, no soltar cualquier cosa, sino tener, hay una responsabilidad en que lo que yo diga puede tener un efecto, ¿no? Claro, en el momento en que es la mamá que dice, en el momento de la crisis, pues no va a ser bien escuchado. Por eso, ¿no? Este disfraz de, híjole, ¿qué tal que jugábamos a que yo no era tu mamá y sí me escuchabas, ¿no? Exacto. Uh-huh. Ahora, hay otra que también te digo que dices, wow, tiene toda la razón, Monique, ¿no? Tienes que dejar de cumplir para, o sea, para llegar a las expectativas de alguien más. O sea, ¿cuándo está ese ejercicio de pregúntate, siéntate y de ver quién eres, qué quieres ser, en qué te quieres convertir? ¿Y estás cumpliendo el sueño de alguien más o estás cumpliendo tu propio sueño? Creo que por ahí va. Cuéntanos sobre esto, porque también yo te juro que era así, wow. Yo también me digo, híjole, la nos han dicho, ¿no? Exacto. Sí, yo también. Fíjate que, bueno, tengo este conocimiento, ¿no? Sobre el proceso de separación e individuación como etapa de desarrollo, ¿no? Donde un niño, una niña llega a ese punto del desarrollo donde, bueno, antes digamos que asumía y cumplía la palabra del adulto como esa es la única, ¿no? Y de repente empieza a cuestionar, lo cual es sanísimo y nos conviene que cuestionen, ¿no? Porque ahí van a estar ejercitando su propio pensamiento crítico para más adelante tomar mejores decisiones. Y entonces somos su laboratorio donde ellos hacen ese proceso, ¿no? Sí. Los adultos somos ahí el espacio, nos toca ese momento, a lo mejor así como medio conflictivo, ¿no? Pero pues qué bueno que lo hagan con nosotros y justamente abrir el tema de las expectativas creo que es uno de los más grandes, ¿sí? Yo espero que tú seas, yo qué sé, ¿no? Médico, papá y tu abuelo y toda la familia. Pues, a lo mejor no es Tú lo que quieres. el interior de esa joven realmente desea. Pero el peso de la expectativa la aleja de su propio deseo. Así es. Entonces, digamos que ponerle un coto, ¿no? Sí, 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 Nombrar, sí. oye, mira, no tienes que cumplir con expectativas porque además nadie sabe qué espera de nadie, ¿no? ¿Sí? Exacto. Podemos tener el buen deseo, ay, ojalá te sea la vida tan fácil como yo que sea, ¿no? Tan fácil como a tu abuelo, pero Totalmente. realmente no sabemos cómo va a ser, ¿no? El talento de ese niño o niña
con el mundo actual, ¿no? Con los cambios que ha habido en el mundo laboral, no sabemos. Mejor acompañemos a que cada quien encuentre, ¿no? Su talento, su lugar en el mundo, su manera de estar, lo que le gusta hacer. Qué importante poder abrir esa puerta justamente para este proceso de separación, individuación y que entonces puedan reconectar, ¿no? Con su familia, sus adultos, bueno, sus mayores que en términos generales siempre quieren el bien, ¿no? Pero a Claro. veces el bien viene disfrazado de condenas con el dedo firme. Y hay un consejo ahí bastante interesante, de manera de sugerencia que pones, o sea, recibe el consejo, escríbelo, si te sirve, pues ahí ves, si no lo rompes y no es el momento de tomarlo. Entonces, eso también me encantaría cuando, pues hay luego personas que, o quizás todavía esta cuestión de la personalidad, ¿no? Temperamento, carácter, no está como solidificado, no está como bien entero y puede ser como manipulable, ¿no? Puede, a mí la verdad me da un poco de tristeza cuando veo esas situaciones porque al final, y lo mencionas recurrentemente en varias frases, o sea, pregúntate a ti, la respuesta la traes tú, es un acto de reflexión. Entonces, que hay que mirar más allá de un consejo y que hay que también aprender a recibirlos, pero también saber cuándo, si es para ti, no es para ti, y lo dices muy bien, si es el momento, no es el momento. Sí, qué delicado, ¿no? Es que somos, los humanos somos un tejido de muchos hilos y muchos muy... Así Y es. justamente la idea es em, darle al lector joven el derecho, ¿no? A poder elegir entre lo que está en el mundo y lo que está en su interior. Poder elegir qué sí hace y qué no, ¿no? Darle la confianza de que sí puede tener un, ¿no? Un pie firme en sí mismo y sabiendo que hay riesgos, sabiendo que hay información que le falta, sabiendo que la experiencia de otros puede ser un buen camino, ¿no? Un recorrido que le puede servir, pero que no necesariamente tiene que cumplir, ¿sí? Este término de la autonomía interior tan importante para un ser humano, ¿no? De encontrarse consigo mismo y decir, ok, esto es lo que yo elijo hacer y entonces, bueno, pues cargaré con la experiencia de este camino, con las consecuencias que esto traiga, pero sabiendo que yo conmigo estoy de acuerdo, ¿no? Exacto. Este derecho a revisar conmigo lo que yo quiero hacer. Y que también hay visiones sobre el sentir dolor, el sentir miedo, el estar decepcionado, porque eso también, y muchos te dicen, no, 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 levántate y ya espérate. O sea, hay un proceso también de aceptación, de asimilar. Y hay unas ilustraciones ahí a manera de metáfora donde los que hemos tejido alguna vez con estas agujas que sabemos qué significa que sea del número 4 y no del número 12, por ejemplo, ¿no? Que no son tan gruesas, sino son delgadas e implica más tiempo, más detalle. Y bueno, pues esto nos invita, sobre todo así como lo pones, ¿no? A explorar, o sea, a incluso, ¿te recuerdas, Monique, que te equivocabas del punto o la puntada famosa y tenías que destejer, irte hacia abajo, volverla a hacer? Yo me acuerdo los resortes de los Sí, chalecos y los suéteres era fantástico porque si la regabas en uno había que deshacer toda la fila y irte a la siguiente, ¿no? Entonces, también platícanos de esto y que incluso hoy con esta velocidad con la que viven los chicos, con estas cuestiones del tiempo para ellos, la capacidad de ser paciente. Ahorita, por ejemplo, estamos en evaluaciones finales acá en la Universidad de Anáhuac y siempre el tema de la calificación tiene que estar a tiempo, las respuestas tienen que ser inmediatas y todo tiene un proceso, todo tiene o sea, un tiempo preciso para poderse hacer. Y creo que hoy esa cuestión de ser incluso hasta resiliente con muchas cosas y aceptar y demás, creo que no está aprendido. ¿Cómo podrías tú invitar, ¿no? Y también decir, esto deberíamos de inculcarlo tanto en jóvenes, en niños, pero obviamente también en adultos que han crecido de una manera diferente. sí, yo te diría que es como para todo, ¿no? Sí. Los dos polos. Eh,
Bueno, nombraste esta cosa de la resiliencia que además nos tocó vivir esta experiencia que todos ya sabemos, ¿no? Sí, La que nos tiene aquí en un cuadrito, eh, así es. donde el manejo de la frustración ha sido un tema, ¿no? Escolarmente en las universidades, en las primarias, en todas partes, en las oficinas, debo decir, donde el tema de la autogestión emocional, pues se ha vuelto un imperativo, ¿no? ¿Cómo aprendo a manejar mis emociones frente a los retos que nos están tocando? Y en el libro creo que también, ¿no? Aparece eso de, híjole, hay algo que tenemos que tocar, que hablar, ¿no? No, te lo decía hace rato. Si yo reconozco mi emoción, la nombro, le pongo nombre, porque no todo lo voy a englobar en el más fácil, ¿no? Estoy triste o estoy enojado. No, a lo mejor hay una variedad de emociones que están ahí escondidas y para poder gestionar, pues, lo tengo que primero poder nombrar, ¿no? Entonces, bueno, la frustración y la paciencia en este tiempo, en esta actualidad, son fundamentales. Conocer qué es la frustración, qué puedo hacer con mi frustración, cómo yo encuentro alternativas a mi frustración, al obstáculo que tengo, ¿no? ¿Cómo le hago? Y bueno, pues la paciencia, sobre todo con uno mismo, ¿no? De no tener Exactamente. propias respuestas rápido como yo quiero. El mundo no responde a mi velocidad, ¿no? Mi velocidad de joven, ¿no? Sí, sí, sí. Quiero encontrar ahorita. Tenemos unas generaciones que han crecido con un control en la mano, ¿no? De las pantallas, ¿no? Y que pueden cambiar el estímulo a gran velocidad, pero el mundo no responde a ese controlito, nada más no responde. Exactamente. Y eso se vuelve un reto, ¿no? Para infancias y adolescencias. Y fíjate, ahorita también que lo piensas, bueno, que lo mencionas así, yo creo que el empezar también a generar una cultura por el autoconocimiento, incluso hasta para cada uno tener como esos, no sé si ponerle semáforos y decir, cuando empieces a tener más tiempo de esta tristeza y demás puede detonar en esto, creo que falta mucha cultura y educación sobre vamos a hablar así, sobre lo emocional, sobre esa inteligencia emocional que se debe tener y que a veces también culturalmente nos dicen, no llores tanto, no, levántate y anímate. Pero pues tú lo dijiste, ahorita también, estando tanto tiempo en casa y demás, pues ya vimos que podemos estar más de año y medio, no precisamente haciendo lo que nos encanta y nos gusta, y empiezas a sentirte encerrado, empiezas a Claro. sentirte diferente a tus días, ¿no? De actividad, o muchos nos llenamos de actividades justo para tener ruido, ¿no? En nuestras vidas. Entonces, ¿cómo sería esta forma, Monique? Y te lo pregunto a ti porque, insisto, o sea, tienes esta experiencia, este conocimiento, como para tener, no sé si valga la expresión, pero un checklist, ¿no? Así de decir, a ver, revisar los pensamientos, saber nombrar a lo que estás sintiendo y luego frente a un conflicto, frente a algo inesperado, o sea, hoy te puedo decir que podemos estar a un sinfín de urgencias, contingencias y no saber, nadie te prepara también para saber responder. Entonces, ¿cuáles serían como esos 3, 5, 10 pasos para decir, ok, hay cosas que nos ayudan a empezar a tener una mejor conversación contigo mismo para estar bien? O sea, hablemos como de esta cuestión. Y me encanta porque lo estás diciendo padrísimo. Gracias. Mira, primera cosa, somos nuestra herramienta en el mundo, somos, ¿no? Nuestro cuerpito mente es la herramienta, la mejor herramienta que tengo para estar en el mundo. Por lo tanto, requiere eso, autoconocimiento, ¿no? Cuidado, autocuidado. Yo te decía, conoce y renombra tus emociones. A ti mismo no te mientas, ¿sí? A ti misma no te mientas. Busca ayuda cuando creas que es necesario. No pasa nada por buscar ayuda, ¿no? Vivimos en una cultura que no promueve eso, ¿eh? Activamente no lo promueve.
Por supuesto que se vale pedir ayuda. Conoce tus reacciones frente a los obstáculos. ¿Cómo reaccionas tú? ¿No? Hay gente que, digamos que no se alarma tanto cuando hay un obstáculo y hay gente que tiene una reacción fortísima frente a los obstáculos. Conoce estas reacciones para que las puedas hacer jugar a tu favor. Entonces, bueno, sí, autoconocimiento en la medida de lo posible. Por supuesto, si es necesario apoyo psicológico profesional, buscarlo, por favor, que va a ser el camino más corto, ¿no? La mejor inversión en ti misma, en ti mismo. Buscar a alguien con quien hablar. A veces, si en ese momento los padres no están en ese lugar donde podemos plenamente confiar en sus reacciones y sus criterios, buscar a alguien más, alguien de confianza para poder hablar, no quedarse solos, ¿no? Con lo que esté doliendo en ese momento. Yo creo que saber y compartir como terrícolas, que pues crecer duele, vivir tiene sus chipotes, ¿no? No es todo planito, y que podemos contar unos con otros para apoyarnos en eso. Y creo que eso sería un aprendizaje tan, tan, tan importante hacerlo temprano, ¿no? Claro. Claro, Monique, temprano, pero también tener eso que dijiste, o sea, esta herramienta como esta cuestión de detección, como esta cuestión de sanación y más. Hay una imagen que es impresionante en donde vemos esta llave de agua que tiene un perico para que quiera arreglar, para que no siga saliendo el agua. Y mencionas algo que es como parte, y no nada más de jóvenes y niños, de todos, la ansiedad. Y me encanta que menciones y digas, la ansiedad, o sea, no se va, o sea, se quita con acciones, no con fumadas. Y tiene tantos significados y de verdad aquí sí me gustaría que todo el mundo en cierto momento de escuchar a todos, siempre digo, tenemos alguna herida que algunos tratamos de calmarla con comida, algunos con ejercicio, algunos con otro tipo de cosas, pero lo peor es hacerlo con algunas cuestiones que pueden dañar más allá de nuestro cuerpo y crear incluso hasta una adicción, ¿no? Entonces, esa, te juro que también me detengo porque capaz está negro, tiene muy poco color y esa, justo, querida, esa. Así es, me parece un gran mensaje y que ojalá fuera como ese semáforo para decir alto y si esto te está pasando hoy, que sepas que no se calma con esto. O sea, hay otras cosas que son muchísimo más espirituales, muchísimo más saludables que tomar una salida fácil, ¿no? Por supuesto, porque recordemos que la ansiedad, que es también una experiencia humana y común, es difícil de manejar, ¿no? Se requiere experiencia como humano para poder saber que, bueno, esta crisis de ansiedad que tengo se me va a quitar más adelante si logro, ¿no? Encontrar tal o tomo esta acción o esta otra. Pero eso es un aprendizaje que toma mucho tiempo, ¿no? Y claro, como es una experiencia tan difícil estar en una crisis de ansiedad, pues es fácil sucumbir a salidas, puertas falsas, ¿no? A una sensación de que esto sí me lo quita. También forma parte de la experiencia humana. Pero que para mí era muy importante decir eso tal cual. La ansiedad se quita con acciones, ¿sí? Ya sea la acción de ver alrededor de la cuadra, ¿no? O de buscar un cambio de escuela o Así de es. hablar del tema que no has podido hablar, ¿no? Total. De hacer actos afuera hacia tu bienestar, que lleven a tu bienestar. Y justamente esto me lleva a otro tema fundamental. Darles a los adolescentes saber de que ellos pueden construir su propio bienestar, ¿sí? Que Exacto. tienen algo que decir y que hacer para su bienestar.
Me encanta que así lo digas porque, bueno, vamos a hacer, por supuesto, mucha promoción de tu texto, pero también de invitarlos a que se acerquen a estas conversaciones, como ya lo mencionabas antes, ¿no? Con un profesional, si es que detectan que algo va más para allá. Yo también creo que hay cosas en tu libro que me encantan porque siempre, bueno, pues vas a buscar a lo mejor a tus amigos. Entonces, rodearse de amigos que realmente nos quieran. ¿A qué me refiero? Un amigo es aquel que va a querer lo mejor para ti. Y que sí, pues, se vale hacer travesuras, se vale así, pero nunca haciéndote daño o haciéndole daño a alguien más. Digamos que esa es como la medida, ¿no? Eso es como decir, a ver, hasta aquí está. O que ya rayen en la humillación, o que ya rayen en cosas que vayan en lo que tú decías, o sea, lo que tú quieras hacer, lo que tú decidas hacer. Se nos ha pasado el tiempo, Monique, rapidísimo, justo debo cerrar, pero no quisiera cerrar sin antes invitarlos a la lectura, por supuesto, de este gran libro y sobre todo algo también interesante, que con esta conversación antes de adentrarse a la lectura, antes de adentrarse a querer conocer más de lo de tu trabajo, todo lo que haces, pues que se den la oportunidad de hacer una pausa y de decir, hoy cómo me siento. Y ese cómo me siento, estoy contenta, estoy enojada, saber identificar qué es lo que están sintiendo y saber si hay que dar un paso más. Nunca es tarde también para hacer como un giro, ¿no? También mencionas esto que me encanta, la brújula, el norte eres tú, totalmente de acuerdo contigo, siempre. Siempre ese que sea tu camino a seguir, ¿no? Esa luz que te vaya iluminando diciendo, es por aquí, ¿no? Entonces, que este texto, que es lo que le diría a mi hijo, ¿no? Si no fuera mí, yo su mamá, bueno, pues que ese sea, digamos, ese pretexto para detenerse, empezar, ¿no? Y además empieza desde la portada muy padre porque nos da con esta señalización de vialidad, ¿no? De dar la vuelta en U, hacer ese alto total, tienes dos caminos, ¿cuál sigues? Entonces, me encanta, te agradezco muchísimo, Monique, que hayas compartido esta tarde con Charlas con Café este bello libro y también tu experiencia y me gustaría que al final pues nos des como ese mensaje de cierre de nuestra entrevista. Yo te agradezco a ti, Giselle, gracias por esta oportunidad y este ratito. Sí, yo pienso esto. Ser chava, no es fácil. Y ser padre y madre tampoco, ¿no? Entonces, justamente la intención de este libro es, híjole, ¿cómo tendemos un puente? Un puente, donde podamos atravesar con palabras, ¿no? De ida y de vuelta, pues para entendernos mejor, para caernos mejor, ¿no? Para que también yo, adulto, revise mi pensamiento y me cuestione si sobre lo que yo estaba deseando e imponiendo, pues merece una revisión o no, ¿no? Que tengamos como este retejido, como tú decías, ¿no? Cuando se nos fueron las puntadas, Sí. puedes deshacer dos hileritas y volverlo a agarrar y te queda padrísimo. Entonces, bueno, esta es la intención este, de este libro hecho con amor y pluma dentro del corazón. Totalmente de acuerdo, Monique. Te mando un fuerte abrazo y bueno, pues también a todos los que nos se conectaron, les agradecemos que hayan estado esta tarde con nosotros, invitarlos a que nos sigan el próximo jueves en punto de las 13 horas, también aquí por Facebook, YouTube y por supuesto por el 1670 de AM. Muchas gracias, mi nombre es Giselle Escalante y fue un placer haber estado con ustedes.